Hola amigos. Hoy hay muchas noticias que se podrían resaltar, pero de ellas, a 2 o 3 les doy una importancia enorme. Estados Unidos, después de la inversión millonaria que hizo en Ucrania que culminó en el golpe de Estado de 2014. Además de las cantidades ingentes de armas que están gastando por culpa de la operación rusa, ha decidido llevar la guerra hasta el límite porque ya ha colonizado Ucrania del todo, y la considera suya. Y si la guerra se le pone difícil y tiene que salir, preferirá que quede destruida, algo que Europa tendrá que sufrir porque también se verá involucrada en una guerra que seguramente será nuclear. Otra es que Bielorrusia ha decretado una nueva doctrina militar que me da la impresión que está enfocada a que justifique su entrada en la guerra. Y la tercera llega de Rusia con un calado devastador para Occidente, porque Putin ha firmado una ley, para que el Estado ruso pueda recuperar el dolo patrimonial que Occidente le ha causado a lo largo de los últimos tiempos. Hablaremos en otro vídeo de ella, pero al parecer deja la puerta abierta a extender la reclamación, no solo a los 300.000 millones de dólares bloqueados por Occidente. Se tratará de recuperar todo lo ruso, incluidas las fortunas particulares de los ciudadanos rusos que Occidente les ha confiscado. También las inversiones de los famosos oligarcas, porque Rusia considera que Occidente fue un actor necesario para perpetrar el robo al Estado ruso. La forma de recuperarlo será reclamando por la vía amistosa, y si no hay acuerdo, podría ser que el grupo Wagner, ahora integrado en la Guardia rusa, podría encargarse de gestionarlo. Los servicios de inteligencia rusos han elaborado un estudio y la cifra estimada que el dolo que Occidente ha causado a Rusia está entre 5 y 10 billones de dólares. Y atentos a las repercusiones para Occidente, porque China, Irán y África se podrían sumar a esta iniciativa. Después de conocido esto, puede quedar alguna duda de que esta guerra ya es de subsistencia para la Unión Europea y la OTAN. Por lo tanto, el desarrollo de la misma es blanco y en botella. Cuando en el vídeo del otro día dije que la situación de la clase trabajadora en los próximos años serán terribles porque la inteligencia artificial destruiría el 40% de todos los puestos de trabajo actuales. Hay que decir que el proceso ya ha comenzado, y el capitalismo no tiene ninguna solución al problema del futuro de la humanidad, y ni se plantea darle una solución que no pase por perpetuarse. A modo de información, decir que la empresa BMW Manufacturing y la startup de robótica Figure han anunciado una asociación para llevar robots humanoides a la planta de BMW en Spartanburg, Carolina del Sur. Este es el primer acuerdo comercial de Figure desde su fundación en 2022. Los robots humanoides de Figure están diseñados para automatizar tareas complejas, inseguras o tediosas. Esto permitirá a los empleados centrarse en habilidades y procesos que no pueden automatizarse, así como mejorar continuamente la eficiencia y la seguridad de la producción. En teoría, los prototipos de robots humanoides de uso general podrían programarse para realizar una amplia gama de tareas industriales. Esta colaboración tiene el potencial de revolucionar la fabricación de automóviles, con tecnologías avanzadas de inteligencia artificial y robótica. Como vemos, el proceso ya ha comenzado, y si no se implanta un salario básico universal, ¿cuál es nuestro futuro? En España, por ejemplo, tenemos un problema que bajo un sistema capitalista ya es insoluble. Los jóvenes no se pueden incorporar a la sociedad en condiciones de vida normal, porque el 30 y tantos % no tienen trabajo. Y de los que tienen trabajo, los sueldos son tan bajos que no les alcanza para pagar el alquiler de una vivienda digna, porque el alquiler cuesta entre el 80 y el 90% del salario. ¿Quién puede realizar así su vida? ¿Cómo se puede formar una familia y tener hijos en el estado con más diferencia social de casi toda Europa? El capitalismo nos está llevando al cadalso sin remedio, porque hablarle a esta generación de que camine por el sendero que Lenin trazó, es como pedirle peras a un olmo. Y que por cierto ayer se cumplieron 100 años de su muerte. Sobre la guerra, las noticias son peor que las de ayer, pero será mejor que las de mañana seguro. Se revelan detalles de un nuevo intento de atacar Crimea. Las fuerzas armadas de la OTAN y ucranianas intentaron atacar la península de Crimea. Al comienzo de esta operación en la región de Jersón, se lanzaron varios misiles antirradar, que fueron derribados con éxito por los equipos de defensa aérea rusos. Como parte de este ataque,
3 bombarderos Su-24M llegaron desde el aeródromo de Starokonstantinov a Nikolaev. Estos aviones dispararon 4 misiles de crucero Storm Shadow y Scalp hacia la península de Crimea. 2 de estos misiles fueron interceptados en la zona de Genichesk, y dada su dirección, se cree que el objetivo podría haber sido Kerch y sus alrededores. Rutas similares se utilizaron para los misiles durante el ataque anterior a la planta de Zaliv. Estos datos los informa Mikhail Vinchuk. Otro misil fue interceptado por la defensa aérea sobre el cabo Tarkankut, y el cuarto misil fue destruido al acercarse a Sebastopol. Todos los misiles volaron sobre el Mar Negro. 2 días antes del ataque, 6 aviones de reconocimiento y vehículos aéreos no tripulados de la OTAN operaron cerca de Crimea desde cielo rumano, como parte de una operación de reconocimiento integral. Esto apunta a un vínculo entre las actividades de la OTAN y los ataques posteriores. El pequeño número de misiles disparados puede indicar que se repetirán ataques similares en un futuro próximo. También se ha declarado un régimen de alerta máxima en la región de Leningrado. Se ha declarado un régimen de alerta máxima en instalaciones de infraestructura crítica. Esta decisión fue tomada por el gobierno regional en relación con la amenaza de los vehículos aéreos no tripulados. Las unidades de seguridad y las fuerzas del orden recibieron órdenes de destruir los vehículos aéreos no tripulados si eran detectados en territorios adyacentes, como se informó en el canal de Telegram del gobierno. Según algunas suposiciones, esta decisión se tomó en medio de información sobre el avance de otros 10 drones ucranianos en dirección a la región de Leningrado por la noche, pero aún no hay comentarios oficiales al respecto. Por otra parte, Bielorrusia cambiará su doctrina militar, y un ataque a un aliado de Bielorrusia se considerará un ataque al país. Bielorrusia se está preparando para adoptar una nueva doctrina militar, que cambiará significativamente su estrategia defensiva, teniendo en cuenta las obligaciones aliadas. Según el jefe del Departamento de Información y Análisis del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la República de Bielorrusia, Artem Butorin, según el nuevo documento, un ataque a un aliado de Bielorrusia se considerará un ataque a la propia república. En una reunión del Consejo de Seguridad de Bielorrusia celebrada el 16 de enero, se consideró un borrador de una nueva doctrina militar, que luego se envió para revisión. Se espera que las principales disposiciones del documento se mantengan sin cambios, pero aún serán necesarias algunas mejoras. En abril está previsto presentar la doctrina para su aprobación a la Asamblea Popular de Bielorrusia. La diferencia clave entre la nueva doctrina y la anterior será el capítulo sobre las obligaciones aliadas de Bielorrusia, que incluirá todas las disposiciones de los tratados internacionales firmados con los aliados. En particular, un ataque contra cualquier aliado de Bielorrusia equivaldrá ahora a un ataque contra la propia Bielorrusia. Butorin dijo que la doctrina consagrará los principios generales y las opiniones de Bielorrusia sobre el comportamiento como aliado. También está previsto introducir disposiciones que regulen las decisiones sobre el uso de armas nucleares tácticas rusas ubicadas en Bielorrusia. Es posible que esto se deba a que en Ucrania, Estados Unidos, según informan los servicios de inteligencia rusos, ya ha comenzado a formar la administración colonial en Ucrania. Según denunció este lunes el jefe del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, Sergei Naryshkin. La nueva administración estará conformada por ucranianos que recibieron capacitación en países occidentales, indicó el Servicio de Inteligencia Exterior ruso. Según un comunicado del organismo, las autoridades de Estados Unidos están aumentando con firmeza la dependencia del vasallaje por parte de Kiev a Washington, y los asesores estadounidenses ya están en todos los organismos gubernamentales clave ucranianos. En el marco del vasallaje total de Ucrania, Estados Unidos ha pasado a formar en este país una administración esencialmente colonial. El jefe del Servicio de Inteligencia Exterior ruso indicó que durante la visita del presidente ucraniano Vladimir Zelensky a Estados Unidos en diciembre de 2023, le informaron sobre firmes recomendaciones respecto a cambios en organismos del poder ejecutivo del país. Entre los cambios promovidos por Estados Unidos, están el nombramiento de la embajadora de Ucrania en Washington, Oksana Markarova, para el cargo de primera ministra, del viceministro de Finanzas Alexander Kava, para el cargo de ministro de Finanzas, y del viceministro de Economía, Taras Kaka,
Para el cargo de ministro de Economía, las personas mencionadas recibieron adiestramiento en Estados Unidos y Polonia. Así los estadounidenses exigieron prescindir bajo un pretexto u otro de dirigentes con cargos estatales que perdieron la confianza de la Casa Blanca, reza el comunicado. El Servicio de Inteligencia Exterior ruso indicó que decenas de funcionarios ucranianos de alto cargo que forman parte del equipo de Zelensky están en la lista negra de Estados Unidos. Si siguen en sus cargos, las autoridades estadounidenses prometieron revelar un expediente sobre corrupción relacionado con el entorno del mandatario ucraniano, que es capaz de destruirlo como presidente. En estas condiciones, Zelensky seguirá bailando al son de sus dueños estadounidenses, destacó el jefe del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia Sergei Naryshkin. También Rusia condenó el ataque bárbaro con armas occidentales en el bombardeo de Donetsk. Estados Unidos y sus aliados están presionando a Kiev para que tome medidas cada vez más imprudentes, afirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. El bombardeo perpetrado por Ucrania contra la ciudad rusa de Donetsk el domingo, que se cobró la vida de al menos 25 civiles e hirió a otros 20. Fue un acto terrorista bárbaro llevado a cabo con el apoyo de Occidente, afirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. El bombardeo del domingo de un concurrido mercado en la capital de la República Popular Rusa de Donetsk, fue infligido con armas suministradas a Kiev por Estados Unidos y sus aliados, dijo el ministerio en un comunicado. Esto confirma una vez más la participación directa de Occidente en el conflicto, y lo convierte en cómplice de los actos criminales del régimen de Zelensky, que una vez más ha mostrado su inhumanidad y odio hacia personas inocentes, afirmó. El deseo desenfrenado de Occidente de infligir una derrota estratégica a Rusia a través de las manos de sus títeres ucranianos, a quienes está ansioso por apoyar sin pensar y sin límites, está empujando al régimen de Kiev a tomar medidas cada vez más imprudentes, incluidos actos de terrorismo, violaciones masivas del derecho internacional humanitario y crímenes de guerra, añadió el ministerio. Rusia ha pedido a los gobiernos y organismos internacionales que condenen este ataque traicionero contra la población civil, afirmó. No hacerlo sería una señal de aprobación silenciosa de los asesinatos de civiles, que solo alentaría a Kiev a cometer atrocidades aún más sangrientas, señaló también. Todos los implicados en el bombardeo de Donetsk y en otros ataques terroristas contra Rusia se enfrentarán a un castigo inevitable, advirtió el ministerio ruso, añadiendo que los ataques desesperados demuestran claramente la falta de voluntad política por parte de las autoridades de la OTAN de buscar la paz por medios diplomáticos. La necesidad de alcanzar todas las metas y objetivos de la operación militar rusa es obvia. Las amenazas a la seguridad y los actos de terrorismo no deberían cometerse desde el territorio de Ucrania, afirmó. El primer representante permanente adjunto de Rusia ante las Naciones Unidas, Dmitry Polyansky, escribió en Telegram, que el ataque a Donetsk, que calificó como otro crimen atroz por parte de Ucrania, sin duda se convertirá en uno de los principales temas de discusión durante la Conferencia de Seguridad de las Naciones Unidas. En la reunión del Consejo el lunes, Rusia había solicitado la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hace varios días para discutir las entregas de armas occidentales al gobierno de Kiev. En Oriente Medio, la situación también se agrava. Ante los ataques de la OTAN, los hutíes amenazan con bloquear todas las rutas marítimas en Oriente Medio. El movimiento hutí Ansaraya de Yemen ha anunciado planes para cerrar todas las principales vías fluviales de Oriente Medio, incluido el Canal de Suez y los estrechos de Hormuz y Bab al-Mandeb. Esta iniciativa, denominada Triángulo de Al-Aqsa, se implementará en caso de un ataque a gran escala contra Yemen por parte de Estados Unidos. Por el momento, los hutíes están aumentando activamente sus reservas de misiles antibuque y vehículos aéreos no tripulados. También están enviando señales de advertencia a los países del Golfo, para que no apoyen una posible invasión estadounidense de Yemen. Y los hutíes comenzaron a atacar buques de guerra estadounidenses y ahora amenazan con medidas más radicales. Los expertos señalan que el hecho de que Washington no garantice la seguridad marítima socava gravemente la imagen internacional de Estados Unidos. Fuentes de Oriente Medio afirman que los hutíes han plantado minas marinas en la parte sur del Mar Rojo,
donde navegan los barcos de la Marina de Estados Unidos y otros aliados, lo que supone una grave amenaza para la navegación. Sueltan en mar abierto minas navales flotantes, que se complementan con redes de minas colocadas a una profundidad de 16 metros y se activan con el paso de barcos por encima de ellos. La implementación de un plan de este tipo por parte de los hutíes podría tener graves consecuencias, especialmente para Israel. Si se bloquean las principales vías fluviales, Tel Aviv perderá el acceso a los suministros de petróleo y gas de Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Recordemos que con el inicio del conflicto palestino-israelí, los hutíes yemeníes intensificaron los ataques contra los buques mercantes en el Mar Rojo. En respuesta, la coalición de países liderada por Estados Unidos lanzó varios ataques contra la infraestructura militar del movimiento, pero estas acciones no produjeron el resultado esperado. Y la reciente colisión entre dos buques de dragaminas de la Royal Navy, que se chocaron entre sí mientras atracaban en un puerto, ha complicado la tarea de limpieza de minas marinas. Esto es todo amigos, reciban un saludo.